Señores y señores, un gusto saludarles. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están mis compañeritos? Buenas noches, bienvenidos. Un gusto poderles saludar en el desarrollo de esta última clase correspondiente a este día. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poder saludarles y compartir esta última hora de clase con cada uno de ustedes. Bienvenidos. Iniciamos este gran recorrido por esta materia y vamos, como es de costumbre, vamos a iniciar viendo, vamos a ir revisando lo que es nuestra tarea. El archivo que nosotros tenemos de tarea. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos en unidad número 7, vocabulary, el tema central. El tema número 2, se pueden formar sustantivos a partir de otras palabras. Vamos a ver si es posible y hay que tener mucho cuidado. El inglés es bastante versátil, el inglés es bastante amplio y también complejo. Muchas de las veces se presenta como un crucigrama en el cual nosotros tenemos que tener cuidado qué palabra y cómo la utilizamos. Y nosotros vamos a ver en esta clase, vamos a ver, se pueden formar sustantivos a partir de otras palabras. Vamos a ver qué es lo que sucede. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes actividades y se contesta las siguientes preguntas. Aquí ustedes tienen 5 preguntas para ser desarrollados dentro de esta tarea. La primera dice, se pueden formar sustantivos de otras palabras, indique cuál es el procedimiento. De hecho, ya vamos a ver en esta clase. La siguiente dice, con el sustantivo difficultly, construya 3 oraciones. Tienen que construir 3 oraciones, ya saben. O estamos en la materia de inglés, no hace falta decir, cuando yo les mando a hacer oraciones, cuando yo les mando a hacer algún tipo de estructuras gramaticales, ustedes lo tienen que estructurar en inglés y también en español. Entonces ya saben cómo tienen que hacer. Con el sustantivo difficulty, construyan 3 oraciones. La siguiente dice, con el sustantivo duplication, construyan igual 3 oraciones, español-inglés. Con el sustantivo anger, construyan 3 oraciones, Spanish-English. Y con el sustantivo similarity, construya igual 3 oraciones, Spanish-English, español-inglés. Eso es todo lo que tienen que hacer para la presente semana. Recuerden que el trabajo deben presentarlo de forma escrita, clara y ordenada. Ustedes ya saben a la perfección cómo tienen que hacer eso. Utilizar colores, líneas, símbolos e imágenes de ser necesarios. La rotulación de la hoja es fundamental y les felicito. Muchos de ustedes cumplen tal y como se les solicita. Otras personas no, todavía son sorditos. Pero la mayoría de los compañeros cumplen a cabalidad con esta parte. En la estructura, en la parte superior de su hojita, ustedes desarrollan el rotulado de la hoja cumpliendo o complementando la información que se les solicita. Una vez que ustedes han cumplido esta actividad, este requisito de su tarea, ustedes inmediatamente desarrollan a continuación el contenido de la tarea y eso es todo lo que tienen que hacer. Una vez más, les recuerdo que las actividades son 100% hechas a mano, no pueden presentar en otras actividades, en otro que siga computadora, no pueden hacerlo, sino si todo tiene que ser 100% a mano. Y luego deben realizar una captura de pantalla o tomar la foto completita, de pies a cabeza de su tarea, y eso subir a el aula virtual. Deben leer las recomendaciones en función de la gramática, de la ortografía, de los tiempos establecidos de entrega, de la organización de ideas y otras características más. La rúbrica de calificaciones les permite a ustedes alcanzar, si ustedes cumplen toda esta columna donde dice muy sobresaliente 2 puntos, si cumplen todo eso dentro de su tarea van a obtener 10 puntos. Si no, obviamente siguen bajando, y si no, siguen bajando mucho más. Así es que por favor traten de hacer lo mejor posible para que tengan ustedes un 10. Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 7. Con el tema se pueden formar sustantivos a partir de otras palabras correspondientes a la semana número 2 del 26 de febrero del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 26 de febrero
La fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación, eso quiere decir, cuando yo ya les califique, será hasta el 5 de abril del 2024. Es que tenemos, como es la segunda tarea de esta unidad número 7, tienen un tiempo también cómodo de esta actividad. Traten de no recargarse, hagan bien, hagan tranquilos, desarrollen tranquilamente sus tareas con la finalidad de que al final ustedes logren alcanzar una calificación bastante aceptable y que les permita a ustedes a egresar o desarrollar, alcanzar el siguiente nivel con facilidad. Les recuerdo que prácticamente con ustedes, los compañeritos que ingresaron, ellos ya culminaron el proceso educativo y se preparan para el inicio ya de su etapa de bachillerato. Ustedes están a mitades del camino, estamos en unidad número 7, no hagamos cuenta la 7. Tenemos la 8, la 9, la 10 y la 11. Estamos a 4 meses de dar por terminado este proceso educativo. Por favor, traten de hacer las cosas bien hasta el final. Traten de ser responsables en todos los aspectos hasta el final, tanto con la institución educativa como con la parte académica, que es la responsabilidad de cada uno de ustedes. La ventaja de aquí, la ventaja de trabajar, y esto de pronto no porque les he dicho, no porque les he mencionado, la ventaja de aquí es que ni ustedes ni yo podemos perjudicarnos. Ni yo puedo perjudicarles a ustedes no calificándoles, ni ustedes pueden perjudicarme a mí diciendo que se han presentado, cuando no es verdad, porque todo se registra en la plataforma en tiempo real. ¿Cuándo han entrado? ¿Cuándo han dejado de entrar? ¿Desde qué dispositivo han entrado? ¿Cuándo fue la última vez que revisaron cualquier actividad? Todo se registra en la plataforma. Así que, por favor, traten de hacer todo a conciencia. Al final, para no tener ninguna dificultad y más bien quedar como grandes amigos, y como fue la parte del periodo anterior, que ya pasan al siguiente nivel, igual hay otros compañeritos que igual acabaron el proceso del bachillerato, lo que es primero, segundo y tercero, que empezaron igual que ustedes, y qué felicidad, qué alegría saber que están ya a semanitas, a días, de que se incorporen como nuevos bachilleres de la República del Ecuador. Eso nos satisface a nosotros como institución y a mí personalmente haber sido parte del inicio, de ser de la base prácticamente de la formación de cada uno de ustedes, de haberles impulsado desde abajo, desde la base, hacia su mejoramiento de vida, de calidad de vida, obviamente a través de la educación. Así que por favor, de igual manera, yo estaré feliz una vez que ustedes hayan completado todo este proceso educativo y obviamente también obtengan el título de bachilleres, que hoy en día dentro de esta sociedad cambiante, de esta sociedad que va evolucionando, obviamente es necesario que ustedes tengan un documento, que ustedes tengan una certificación de formación que es muy necesario para que ustedes también se mantengan dentro de sus trabajos de una forma mucho más estable. Una vez dado estas recomendaciones, de haberles proporcionado estas recomendaciones, iniciamos con el desarrollo de la unidad. Y vamos a ver el tema número 2, donde dice se pueden formar sustantivos a partir de otras palabras. Es posible formar sustantivos a partir de verbos y también de adjetivos. Ojo con eso. Se pueden formar sustantivos a partir de estas dos características. Se pueden formar a partir de verbos, pero también se pueden formar sustantivos a partir de adjetivos. Este recurso se conoce como sustantivación o nominalización, nominalization en inglés. Es útil para todo, para la redacción académica, porque previene la repetición exagerada y descontextual de verbos y hace que el texto adquiera un tono mucho más objetivo y elegante. En inglés es común la formación de sustantivos a partir de verbos y también a partir de adjetivos. En la siguiente tabla, ustedes van a poder encontrar algunos de las sustantivaciones más comunes de los verbos en inglés. Y vamos a ver una serie de verbos
Vamos a ver la sustantivación a partir de la complementación de 3 palabras, por lo general, al último, y obviamente la traducción al español. Por ejemplo, tenemos el verbo. Vamos a arrancar con verbos. Tenemos adapt. Adapt se traduce al español como adaptar, pero cuando le hago una sustantivación, le creo un sustantivo a partir de este verbo adapt, le coloco al final, en este caso, le voy a colocar ation. Ation es la parte final que yo les voy a colocar para poder transformarle a ese verbo, poderle transformar en un sustantivo. Adapt, adaptar. Adaptation es adaptación. Entonces, en este caso, ¿cuál es la característica de los verbos? Es que se pueden conjugar. Los verbos se pueden conjugar, mientras que los sustantivos prácticamente describen muchos de ellos la acción por la cual el verbo está desarrollando dentro de una oración. Entonces, yo digo adapt como verbo es adaptar. Yo adapto, tú adaptas, él adapta y así sucesivamente. Mientras que adaptation es adaptación, es la acción que ejerce de adaptar, es adaptación. La siguiente tenemos el verbo conclude, que se traduce al español como concluir. Pero si yo digo conclusion, es una conclusión. Entonces, prácticamente es la ejecución de concluir, conclusión. El siguiente verbo, confuse, en este caso se traduce como confundir, mientras que confusion es confusión. Confundir y obviamente confusión. Pues obviamente son cosas distintas, cambios. ¿Qué es lo que se adaptó aquí para que pueda transformarse a sustantivo, al verbo confuse? Simplemente la terminación ion. Es lo que nosotros le adaptamos. Igual sucede con conclusión, con conclusion. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hicimos? Prácticamente hay determinados sectores, hay determinadas palabras en las cuales se perderán unas palabras y se incorporarán unas y otras simplemente solamente se incorporan. En este caso de conclude, prácticamente este de desaparece, se va. Y obviamente le acoplo sion en la parte final y se transforma en conclusion, que es conclusión. Confuse, se elimina la letra E y se complementa guión. Entonces se transforma de confuse, que es confundir, se transforma en confusion, que es confusión. Demonstrate, prácticamente esta E se va a ir y obviamente yo le voy a acoplar, en este caso, guión, igual, en la parte final, guión, y de esa manera le transformo en un sustantivo. El verbo demonstrate, el sustantivo demonstration. Demonstrate es demostrar, mientras que demonstration es demostración. Develop es desarrollar, pero development es desarrollo. ¿Qué es lo que pasó? A develop simplemente le complementé ment para poderlo transformar en sustantivo. Develop, verbo, desarrollar, development, desarrollo. Vamos al siguiente que es diagnos. Diagnos es diagnosticar. En este caso, este verbo va a perder la última letra, que es la E, y lo voy a complementar simplemente con is al final. Y de esa manera se transforma en un sustantivo. Diagnose es diagnosticar. Diagnosis es diagnóstico. Diagnosticar es la acción, pero diagnóstico es el resultado. Entonces hay que tener muy en cuenta. La siguiente tenemos discover. Discover es descubrir. Y aquí este verbo es mucho más fácil transformarlo en un sustantivo, debido a que simplemente lo agrego la Y y obviamente queda transformado a un sustantivo. Discover, verbo, se traduce como descubrir. Discovery, descubrimiento. Discovery es sustantivo, se transformó en sustantivo. Duplicate es duplicar. Este verbo pierde igual la última letra
y se le agrega, en este caso, guión. Y se transforma en un sustantivo. Duplicate es duplicar. Duplication es duplicación. Vamos al siguiente verbo, que es reproduce. Reproduce es reproducir, pero en este caso reproduction, en este caso igual el verbo pierde la última letra, la última vocal, y obviamente en este caso le agrego en la parte final tion para poderlo transformar a sustantivo. Reproduce, reproducir como verbo. Reproduction, reproducción como sustantivo. Perform, perform es actuar, perform. Entonces tenemos perform como verbo, pero aquí a este perform le voy a complementar con ans. Ans le voy a complementar para transformarlo en un sustantivo. Perform, actuar, performance, actuation. Entonces aquí ya tenemos actuación, actuación, performance, actuación. Entonces ahí nosotros podemos ver. Aquí tenemos una, como estos verbos, existe una cantidad bastante amplia, pero ustedes aquí, ustedes ya pueden más o menos observar cómo se los va transformando, cómo se los va adaptando para que obviamente cumplan la función de sustantivos estos verbos. Una vez más, se pueden construir sustantivos a través de verbos y a través de ¿qué más? A través de adjetivos. En esta primera etapa hemos visto verbos. Adapt, adaptation, conclude, conclusion, confuse, confusion, demonstrate, demonstration, develop, development, diagnose, diagnosis, discover, discovery. De hecho, tenemos un parque de diversiones que anda por ahí en el Ecuador que se llama Discovery. ¿Cómo se ha sabido traducir? Como descubrimiento. Discovery, ¿qué es? Sustantivo. Mientras que solamente discover, en este caso es un verbo. Hay que tener mucho cuidado. Duplicate, duplication, reproduce, reproduction, perform, performance. Ahí tenemos las actividades, los sustantivos construidos a partir de verbos. Ahora vamos a ver la siguiente etapa. Vamos a ver sustantivos creados a partir de adjetivos. Aquí tenemos igual una pequeña lista en cuanto a sustantivos que se crean a partir, en este caso, de adjetivos. El verbo ya sabemos, lo mismo que es la conceptualización en español es en inglés. ¿Qué es lo que hace el verbo? Prácticamente describe la acción que realiza el sujeto dentro de la oración. Es lo mismo que va a hacer en inglés. Mientras que los adjetivos, ¿qué es lo que hacen los adjetivos? ¿Describen a quién? Describen al sustantivo. Por eso que aquí hay que tenerlos cuidado. Los sustantivos en inglés muchas de las veces cumplen doble función. Pueden ser un sustantivo, pero también pueden ser un adjetivo, dependiendo en la posición que se le utilice en la oración. Entonces, sustantivos creados a partir de adjetivos, y vamos a ver, tenemos los adjectives, tenemos los nouns y tenemos los translates o traductions. Tenemos la traducción. Vamos a ver en este caso el primer adjetivo, que es hungry. Hungry prácticamente que como adjetivo se traduce como iracundo. Es un adjetivo. En este caso, hungry va a perder sus dos últimas letras y le voy a agregar air para poderlo transformar ¿a qué? Para poderlo transformar a sustantivo. Hungry, iracundo, hunger, en este caso, ira. En este caso, ahí, a diferencia del verbo y del sustantivo, acá hay que tener en cuenta que el adjetivo es el estado como tal, mientras que el sustantivo pasa a ser el motivo por el cual se da este resultado. Si nosotros podemos analizar, hungry es iracundo, una persona que está iracundo. Pero ¿qué se necesitó para que esté iracundo? Que algo le dé ira, ¿no es cierto? En este caso el sustantivo es hunger. Hunger es la ira, es el motivo por el cual una persona se encuentra iracundo. Entonces ahí nosotros podemos identificar en qué momento se los puede utilizar. Hungry como adjetivo, hunger como sustantivo. Cerealless, cerealless es descuidado o cereallessness es descuido. Entonces cerealless
aquí este adjetivo no pierde nada, se mantiene intacto, y para transformarlo a sustantivo, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo voy a agregar la terminación -ness para transformarle a sustantivo. Serialless, descuidado, pero seriallessness, descuido, la acción por la cual se transforma en descuidado. Entonces ya vamos aprendiendo un poco más. Vamos al siguiente adjetivo, difficult, que es difícil. Difficultly, que es dificultad. Difficult, que es lo que prácticamente este adjetivo igual se mantiene intacto. ¿Qué es lo que le voy a hacer? Simplemente le voy a agregar la Y para transformarle a sustantivo, para generar la sustantivación. Difficult es un adjetivo que dice difícil, mientras que difficultly es dificultad. Disillusioned es desilusionado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí sí va a haber un cambio bastante estructural. En este caso se van a eliminar las dos últimas letras, ed, disillusioned, y para transformarle a sustantivo, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente lo complementamos con meant. Entonces, de esa manera se transforma este adjetivo a sustantivo. Disillusioned, desilusionado, disillusionment, desilusión. Vamos al siguiente. Excited, que es emocionado. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Igual se van a eliminar, en este caso, la letra D para poderlo sustantivar a este adjetivo. Y simplemente, ¿qué es lo que hago? Simplemente le voy a complementar con meant al final y de tal manera que se transforma en sustantivo. Excitement, que es emoción. Excited es emocionado. Excitement es emoción. Pasamos a otro que es mucho más fácil. Happy. Happy es feliz. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, happy como adjetivo igual va a perder la Y y obviamente le vamos a poner la I latina y obviamente con la terminación -ness. Y de esa manera se transforma ¿a qué? Se transforma a un sustantivo. Happy es un adjetivo que se traduce al español como feliz, pero happiness es un sustantivo que se traduce como felicidad. Tenemos injuriat, que es lesionado. ¿Qué es lo que va? En este caso, este adjetivo pierde sus dos últimas letras y simplemente para sustantivarle, simplemente le agregamos la Y. Injuriat es lesionado, injury es lesión. Entonces ahí nosotros podemos ver. Tenemos la siguiente, miserable, que es miserable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso sí cambia totalmente. ¿Qué es lo que se va a ir? Se van las cuatro últimas letras de este adjetivo y simplemente le agregamos la Y para transformarle en sustantivo. Miserable, miserable, misery, misery, cambia totalmente. Opportunistic, opportunistic, en este caso, este opportunistic prácticamente pierde 5 letras de la parte final, este adjetivo, opportunistic, y simplemente le agregamos la Y al final, y de esa manera se transforma en un sustantivo que se lo determina como opportunity. Opportunistic es oportunista, opportunity es oportunidad, por la cual se genera ese oportunismo, entonces la oportunidad. Pasamos al último, que es similar, que se traduce igual, igualito, similar al español. Este es un adjetivo, pero si yo quiero transformarle a un sustantivo, ¿qué es lo que hago? A ese similar le agrego et al final y se transforma en un sustantivo. Similar, adjetivo, se traduce como similar. Similarity, similitud. En este caso, similarity es un sustantivo. De esta manera se puede generar otras palabras, se puede generar otros sustantivos a partir de adjetivos, pero también a partir de verbos. Eso tienen que tener muy en cuenta. Esto es muy necesario especialmente para los desarrollos de textos, para no ser repetitivos. Entonces, para no ser en muchos escritos, nosotros poder tener una
una fluidez en cuanto a la gramática que ustedes debieran utilizar dentro de estos conceptos. Vamos a ver en esta siguiente etapa las últimas letras que nosotros hemos visto, las últimas letras que nosotros hemos analizado. A esas se llaman sufijos. Lo que nosotros íbamos cambiando, las letras que íbamos colocándole, a eso se denomina sufijos. Y nosotros vamos a ver esa categoría de actividades en el siguiente documental. Y vamos a ver cómo se desarrollan cada uno de ellos. Y vamos a ver los sufijos en inglés más comunes y cómo usarlos. Si quieres aumentar tu vocabulario rápidamente, uno de los trucos más efectivos es aprender cómo se forman las palabras, word formation, cómo se forman las palabras, de formación de palabras. En inglés es word, word es palabra, formation, formación. Las palabras en inglés pueden tener prefijos, eso quiere decir letras que se añaden al principio de una palabra, o sufijos, las letras que se agregan al final. Entonces, ahí hay que tener dos características, mucho cuidado. Los prefijos son letras que se añaden al principio y los sufijos son letras que se añaden al final. En este caso, la mayoría de los verbos y adjetivos, que las letras que nosotros hemos agregado son siempre al final. Por lo tanto, esos son sufijos. Los sufijos pueden cambiar el significado o la función de las palabras. Si conoces los más comunes, obviamente pueden ustedes utilizarlos y será de mucha utilidad y facilidad en cuanto a la fluidez del idioma. Dentro de ellos vamos a ver los siguientes. Tenemos ejemplos de sufijos en inglés para sustantivos. Por ejemplo, tenemos con el sufijo dom. Se añade al sustantivo o adjetivo para formar otros sustantivos. Por ejemplo, king. King es rey. Pero si yo le digo kingdom, es reino. Entonces ustedes ya saben que las últimas palabras, en este caso que se agregan, a veces se denominan sufijos. Pero si se los agregara letras al inicio, serían prefijos. Nosotros en este caso, para generar nuevos sustantivos, siempre se los va a utilizar como prefijos. Siempre vamos a estar utilizando al final. En este caso, king, en este caso, este king se traduce como rey, pero si yo a este king le agrego dom al final, el prefijo dom se transforma en kingdom, en este caso reino. Free es libre, pero si yo digo freedom es libertad. Entonces aquí nosotros tenemos la formación. Tenemos el prefijo es y el prefijo ine. Para cambiar el género de un sustantivo de masculino a femenino, por ejemplo, se utiliza estos prefijos. Por ejemplo, waiter, que es camarero, waitress, que es camarera, actor, que es actor, actriz, que es actriz. Entonces nosotros ya vemos la utilización de es en estos sustantivos. Tenemos el prefijo full. Este sufijo tiene un significado de abundancia de algo y puede añadir a sustantivos para formar sustantivos o adjetivos. Por ejemplo, flavor, que es sabor, flavorful, que es sabroso. Flavor es sabor. Y ustedes, cuando compran una gelatina, por ejemplo, ustedes ven que en una parte de la etiqueta, de la envoltura del producto, por ejemplo, dice flavor, que significa, por ejemplo, flavor cereza, por ejemplo. Dice sabor a cereza. Pero si yo digo flavorful, es lo contrario, o sea, el efecto del sabor, que en este caso es sabroso. Tenemos wonder, que es maravilla, pero si yo digo wonderful, es maravilloso. Pues ya lo hemos transformado. Tanto puede ser en sustantivos o también pueden ser en adjetivos. El siguiente prefijo ship, el siguiente es un sufijo para formar sustantivos abstractos a partir de otros sustantivos. También pueden aplicarse a adjetivos y también a verbos. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber en qué momento y con qué palabras nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, dictator es dictador, pero si dictatorship es dictadura. Entonces, dictador, dictatorship, dictadura. Citizen, ciudadano, citizenship, ciudadanía. Entonces ahí sí cambia el contexto, ¿no es cierto? Se están formando otros sustantivos. Con la terminación o el prefijo Y, otro sufijo
que indica abundancia y que se puede añadir al final de un sustantivo para formar un adjetivo es, por ejemplo, en los siguientes. Por ejemplo, ear, que es pelo, early, peludo. Entonces ahí ustedes ya pueden utilizar en determinadas oraciones y cómo lo pueden utilizar. Ear como tal es pelo, pero early es peludo. Rain, lluvia, rainy, lluvioso. Ustedes ya saben cómo utilizarlo de una forma diferente. Ejemplos, vamos a ver también a continuación ejemplos de sufijos en inglés para construir adjetivos. Iniciamos con el primer sufijo que es li. Se añade al adjetivo o sustantivo para formar adverbios. Ojo con eso. Este li, obviamente, se añade a adjetivos o también puede ser a sustantivos para formar adjetivos. Perdón, adverbios. Por ejemplo, slow. Slow es con lentitud, pero si yo le digo slowly, es lentamente. ¿Cómo se desarrolla la acción? Slow es con lentitud, slowly, lentamente. Week, semana, pero si yo digo weekly, es semanal. Por ejemplo, yo les digo semanalmente, les voy a mandar una tarea adicional. Entonces, ahí yo tendría que utilizar el weekly, porque va a ser semanal. Tenemos el sufijo nes. Con este sufijo podemos transformar un adjetivo en un sustantivo, como lo habíamos hecho ya en su material de apoyo. Si el adjetivo termina en Y, se cambia por una I latina para poder agregar el sufijo. Por ejemplo, tenemos lonely, termina en Y, esa Y tiene que irse y ponerle la I latina. Lonely, solo, loneliness, soledad. Tenemos el siguiente, dark, que es oscuro. Darkness es oscuridad. Entonces saben ustedes, dark es oscuro. Pero si ustedes quieren poner oscuridad, darkness. A ese dark le agregan el sufijo ness para poder decir que es una oscuridad. Pasamos al último, que es ies. Este sufijo puede transformar un adjetivo o un sustantivo en un sustantivo. Al contrario que nes indica que la palabra resultante está desprovista de la cualidad que indica la palabra original. Por ejemplo, use es uso, useless es inútil. Prácticamente ya no tiene nada que ver con el uso. Entonces cambia su significado. Useless es inútil, algo que no sirve. End es final, pero si le digo endless es algo ilimitado, sin final, algo ilimitado. Entonces cambia totalmente en este contexto con el ies, cambia totalmente el contexto y el significado de la palabra. En este caso, o puede ser un adjetivo o también puede ser un sustantivo hacia otro sustantivo. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y nosotros estas actividades nosotros ya las iremos poniendo en práctica en determinadas oraciones más adelante, haciendo pequeños diálogos. Estamos yendo probando, estamos yendo viendo palabritas, estamos viendo gramática, lo cual nos va a permitir desarrollar más adelante ya determinados diálogos de una forma más estructural. Con estos temas que ustedes están viendo, ustedes van a tener la capacidad, si es que ponen atención correctamente, si es que vuelven a repetir la clase, si es que dedican un poquito más de tiempo, van a tener la posibilidad de poder traducir, de poder identificar a la palabra y traducir, no, esto es un adjetivo, esto dice tal cosa. Esto es un sustantivo, a partir de un adjetivo, esto se transforma o se traduce en tal cosa. Es fundamental que ustedes vayan conociendo todo este tipo de palabritas. Lamentablemente, el tiempo es nuestro mayor enemigo y hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Tienen toda la información pertinente para el desarrollo de la tarea de la presente semana. En contados minutos más estará subido su tarea, la clase, activadas las tareas. Por favor, estén pendientes y sigan desarrollando todas las actividades. De esta manera me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase. Gracias, licenciado, de igual manera. Gracias, licenciado, de igual manera. Gracias, licenciado.